barbijo. Y esta mañana tenemos la visita de nuestro hermano Miguel, que da la bienvenida no solo a él, sino a todos los que están esta mañana. Especialmente hermano Miguel está con su familia y él ha pedido esta mañana que se presentara su última adquisición, su bebé, presentarla al Señor, Sarita Belén, ¿no? Entonces cuando esté lista la hermana Andrea, ya pasa, entonces vamos a... Pero mientras vamos a ver algunas cosas hasta que el hermano esté aquí con nosotros. Sabemos que nosotros no bautizamos a criaturas hasta que crean en el Señor Jesucristo y confiesen su fe públicamente y delante de la iglesia vamos a bautizarlos, porque el bautismo es una ordenanza del Señor. Y después de todo bautizado puede participar también de otra ordenanza que nos ha dado el Señor, que es la cena del Señor. Entonces, pero yo quiero esta mañana voy a leer algunos versos en cuanto a la presentación de los niños, o dedicación de los niños también. Dice, cuando los padres traen al niño al altar, los miembros deben estar atentos porque es una gran bendición presentar un niño y los demás hermanos van a tener la responsabilidad de apoyar a los padres en el crecimiento de este niño en los caminos del Señor. Ahora, en la Sagrada Escritura no se encuentra ninguna enseñanza ni ejemplo que autorice el bautismo de niños. Tiene que ser un niño que cree realmente. Un niño o un bebé no tiene todavía su creencia firme en el Señor. Puede arrepentirse de sus pecados y recibir al Señor, pero esto tiene que ser en alguna edad que le permita hacerlo. También las Sagradas Escrituras nos enseñan que la presentación y dedicación pública de los niños a Dios, solicitando la bendición sobre ellos y su vida futura, es una práctica admitida por la Iglesia cristiana. Voy a leer, dice Mateo 10, capítulo 10, versos 13 al 16, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba a un niño o el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. También otra parte de la Escritura nos dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos y orasen. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Habiendo puesto sobre ellos las manos, fue de ahí. Y también dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto nos enseña en Deuteronomio 6, versos 4 al 9. Entonces Dios ordenó la familia como una institución divina desde los comienzos de la humanidad. Entonces los hijos son la herencia que el Señor ha encomendado al cuidado de sus padres. De aquí la obligación que ellos tienen ante Dios y la sociedad de velar por sus hijos. Confesamos que nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos
confesamos que son de Cristo, el Rey y Señor. Nos comprometemos, en cuanto nos sea posible, a instruir a estos niños en su ley y en su santa voluntad. La Santa Palabra nos ofrece muchos ejemplos de todo esto. Así que en esta mañana vamos a presentar a Sanita Belén delante de la iglesia nuestra. Bien. Sarita Belén, que la vamos a presentar delante del Señor, para que todos ustedes apoyen a nuestro hermano Miguel y su familia. Criado en los caminos del Señor. Hermano Miguel, hermana Andrea, tienen una gran responsabilidad delante del Señor y delante de Dios. Criar a la familia preciosa en los caminos del Señor. Quiero presentar probablemente gracias. Padre amado, bendito Señor, que todo poderoso, y esta mañana nos presentamos a su niña, Sarita Belén, para que tú le guíes en toda su vida, y bendito Dios, sabemos de que tú tienes un cuidado especial para ella. Y te pido, bendito Dios, que pongas sabiduría, entendimiento de tu palabra, de tu Padre, para que sea criado en los caminos de Dios. Que la presentamos y la entregamos a ti, que sea tu voluntad. En el nombre precioso y santo del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a tener nuestro tiempo con la palabra del Señor. Es un día especial, les decía, así que en esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias. Sabemos que esta transmisión está yendo por Zoom. Bueno, Miguel lo va a grabar y también vamos a tenerlo ya grabado. Y por intermedio de YouTube ustedes pueden volver a ver esta predicación de la palabra del Señor. Bien, hermanos, vamos a ver en esta mañana un tema muy importante que la palabra del Señor nos dice sobre la crucifixión y la resurrección de Jesús. Hoy en día hay mucha discusión en cuanto al día. Algunos dicen miércoles, otros dicen jueves o viernes. Y hacen lo mismo con la Navidad, ¿no? Dicen no es esa fecha o buscan cualquier otra fecha. Pero todo esto, ¿saben qué? Es un ardid de Satanás para desviar la atención de lo que sí es importante y de lo que es primordial. Que un día nació el Salvador del mundo. Vivió una vida sin pecado y murió por nosotros, por nuestros pecados, pero un día Él entregó su vida. La palabra del Señor en Mateo 12, verso 40, dice:
Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Estas son palabras del Señor. Él está diciendo, así como los judíos le pedían señal, y Él les dice, esta es la señal. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Nos habla de su muerte en estos versos y de su sepultura. Así que esta mañana, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a ir al capítulo 23 de Lucas. Lucas capítulo 23 es un capítulo que nos habla de la crucifixión del Señor. Ahí vamos a ver muchos versos y vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice en esta mañana a cada uno de los que estamos aquí. Vamos a orar. Padre bendito, Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Damos gracias, Señor, por la libertad que tenemos de reunirnos y de escudriñarla. Bendito Dios, pedirte esta mañana que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para recibir tu palabra. Háblanos, Señor, por medio de ella. Sea yo apartado y sea el Espíritu Santo en esta mañana, dándonos el entendimiento a nuestra mente y a nuestro corazón. Te lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, hermanos, yo quiero compartir en esta mañana 2 puntos. El primero, los 4 evangelios, hermanos, nos hablan de la crucifixión del Señor. Mateo capítulo 27, Marcos capítulo 15, Lucas, como el que vamos a ver en esta mañana, capítulo 23, y Juan, capítulo 19. Entonces, esto es un hecho que nadie puede negar. Puede haber conjeturas, puede haber discusiones del día o de la noche, etcétera, pero no se puede negar que Él vino a este mundo, nació, vivió una vida sin pecado, fue a la cruz del Calvario a morir por cada uno de nosotros y después dice el capítulo 24 que Él resucitó. Empecemos con los sufrimientos de Cristo. Dice en el capítulo 23, versos 22, dice, Lucas 22, el verso, para tener el contexto, versos 63 al 65, dice, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro, y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas, injuriándole. Ahí está el Señor recibiendo injurios, insultos de quienes estaban a su cargo, cuando Él ya fue aprehendido. Cristo fue despreciado, injuriado, golpeado. En el Salmo dice que le mesaban su barba. Isaías dice que fue molido por nuestros pecados. Aquí el Señor está siendo golpeado, injuriado, pero Él no abrió su boca. Dice también la Escritura de que le escupían en su rostro. Qué injuria, qué desprecio que soportó. Y esto por causa de nosotros. Todo por nosotros. En el capítulo 23, verso 4 dice, y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. ¿Qué delito podía tener el Señor? Por eso Él fue escogido. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era inocente. Y la Escritura no nos habla de su santidad. Él nunca pecó. Y dice la Escritura que por nosotros se hizo pecado. Él fue sustituido por el pecador.
El pecador merece la muerte. Cada uno de nosotros somos pecadores y merecemos la muerte, porque así lo dice la palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Y si decimos que ninguno de nosotros tiene pecado, le hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. El pecador merece la muerte, porque es la paga del pecado. Es muerte. Y en el verso 18 y 19 yo quiero que vayamos allá y hagamos una comparación. Dice, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. ¿Y quién era Barrabás? Este había sido echado en la cárcel por sedición y por un homicidio. Y pidieron que sea liberado Barrabás y sea crucificado el Señor. Aquí vemos la sustitución del Señor por este gran pecador, por este Barrabás, culpable. Tenía ya una sentencia. Estaba juzgado por sedición, un asesino. Pero Cristo fue a la cruz por él. Si decimos nosotros que no somos iguales a Barrabás, sí, tal vez no cometemos sedición. Todos estamos de acuerdo con lo que dicta la ley de nuestro gobierno. Podemos decir que no hemos cometido ningún homicidio, pero sí hay pecado en cada uno de nosotros. Y por eso el pecado, el Señor fue a la cruz del Calvario. El inocente por el culpable. El verso 22 dice, él le dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Esto está diciendo Pilato. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Oh, hermanos, el inocente por el culpable. Qué injusticia, hermanos. Aquel sin pecado fue a la cruz. Pero con él amó a los malhechores. Él nos amó, aun siendo nosotros malhechores, podemos decir así. Hacemos mal las cosas, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, aún a todos nos apartamos, no seguimos las cosas del Señor. Y podemos ser tratados también nosotros como malhechores. Y así nos dice en el verso 32. Llevaban también con él, dice, a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Igual que nosotros merecemos ser muertos por nuestros pecados. Y cuando llegaron ahí al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, a uno a la derecha y al otro a la izquierda. Hermanos, Cristo fue despreciado. Cristo fue injustamente acusado. Pilato quería largarlo. Herodes también, porque no encontraba ningún delito en él. Pero el pueblo fue despreciado por el pueblo, por los soldados y aún por estos dos malhechores que estaban a su lado. Y el verso 39 dice, había también, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo, si tú eres el Cristo, salva a ti mismo y a nosotros. Él estaba en la misma condición y todavía le estaba injuriando. Pero el otro respondiendo dice, les reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Pues, hermanos, aún no tememos a Dios estando en la misma condición. Nuestra condición es estar bajo el juicio de Dios. Porque ninguno de nosotros puede decir que es justo.
o que no tiene pecado. Porque dice la palabra de Dios que no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Pero aquí vemos a este otro, que le dice, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Y dice en el verso 41, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Justamente padecemos y aquí cualquiera puede decir, bueno, ¿y por qué yo tengo que pasar estas situaciones? ¿Por qué yo tengo que vivir así? ¿Por qué yo tengo que sufrir todas estas cosas? Porque merecemos. Recibimos lo que merecen nuestros hechos, nuestros actos. Somos igual que este ladrón en la cruz del Calvario. Diciendo, reconociendo, y muchos de nosotros hemos reconocido al Señor. Pero todavía nuestros hechos demuestran lo contrario, porque vivimos muchas veces apartados de Dios, no tenemos temor de Dios. Así que, hermanos, tenemos que buscar, como este ladrón, arrepentimiento. El culpable arrepentido, confesando sus pecados, le pidió a Cristo un favor tan grande como el favor de su pecado. Que se acuerde de él. Y el verso 43 dice, Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este ladrón en la cruz declaró que él era el rey, que vino, bueno, no estaba reconociendo ahí que él vino a morir por él, pero él reconoce que él era el rey de reyes y está diciéndole, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Oh, hermanos, meditemos en nuestra condición. Nosotros, todos culpables, merecemos la muerte. Y estamos siempre delante del Señor y Él nunca cometió pecado. Y aquí está diciéndole a un Pilato y Herodes, no encontramos ningún delito en Él. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Si buscamos Hebreos 4:15. Vamos a volver después a Lucas. Hebreos 4:15 dice la palabra del Señor. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él nunca pecó. Ahí en Hebreos capítulo 7, si vamos un verso más, capítulo 7, el verso 26. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, tan santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Era santo, inocente, sin mancha. Primera de Pedro 2:22, Pedro, al que le negó, pero que después reconoció que él era santo y sin mancha y sin pecado. 1 Pedro 2:22 dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Así era nuestro Señor que ahora está en la cruz del Calvario. Y aquí vale la meditación, hermanos, de cómo somos nosotros. A veces decimos, bueno, todo está bien, no hay pecado en mí. Pero ¿sabe qué dice la palabra del Señor también en 1 Corintios? Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 5, verso 21. 2 Corintios 5, 21.
dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oh, hermanos, nuestra vida es en pecado. Y vivimos en pecado. No podemos decir que no. Pero por nosotros, Él tomó nuestros pecados. Él fue a la cruz del Calvario siendo santo, inocente, sin pecado, llevando todos los pecados nuestros. Para que cada uno de nosotros reconozca en verdad que hay pecado en nosotros y en Él no hay. Y así podamos recibirlo como Señor y Salvador en nuestras vidas. Si vemos, volviendo a Lucas 23, en el verso, Lucas 23, en el verso 46. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que Él vivió una vida sin pecado. Fue llevado a la cruz del Calvario y Él entregó su vida. No fue un mártir al quien sacrificaron, sino que Él mismo dice, yo pongo mi vida por rescate de muchos. Y aún en ese padecimiento, en la cruz del Calvario, Jesús decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Oh, hermanos, debemos meditar cuánto pecado hay en nosotros, que nosotros debemos estar en la cruz del Calvario, pero Él fue por nosotros hizo pecado. Y aquí vemos que Él, cuando encomienda su vida en las manos de su Padre, dice, en ti encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Un día Él vino a este mundo y murió por cada uno de nosotros. Esto debe poner en nuestro corazón, hermanos, temor. Aquel inocente, santo, sin mancha, sin contaminación, sin pecado, fue por nosotros a padecer desprecio, injurias, aún la muerte. Y nosotros, ¿cuánto nos cuesta hacer algo por aquel que nos salvó y nos perdonó? No, hermanos, es tiempo que podamos meditar. Cristo murió, fue sepultado. Y en el verso 53, y dice, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto nada. Entonces, la verdad de la palabra de Dios dice que Él vivió una vida sin pecado. Fue a la muerte y muerte de cruz. Y como dice Filipenses 2, dice, no escatimó ser igual, sino que se despojó a sí mismo. Y fue a la muerte y muerte de cruz. Y ahí está, lo sepultaron. Esta es una gran verdad. Y esto lo sabemos todos nosotros. Hermanos, qué tristeza es saber que un ser querido muere. Qué tristeza es para nosotros, qué tristeza fue para mí que mi madre muriera, yo no tenía ni 3 años. Qué tristeza para mí que murieran los padres que después me adoptaron. Qué tristeza para mí que murió mi papi Emilio. Qué tristeza para cada uno de nosotros que algún ser cercano o amado ha muerto por nosotros, ha muerto. Y eso produce tristeza en cada corazón. Hermanos aquí de la iglesia, recuerden a nuestros hermanos que murieron y están en la presencia del Señor. Qué tristeza de saber, hace un mes y un poco más murió mi hermano, mío. Entonces, qué tristeza es saber cuando alguien muere.
Y esta pandemia ha traído tanto luto y tanta desolación y tanta tristeza en este mundo. Recordemos a nuestros hermanos que murieron, varios. Yo he contado 10 hermanos de nuestra iglesia que murieron. Qué tristeza. Entonces, todo esto que estamos viendo en este capítulo que nos habla de la crucifixión del Señor. Como decía aquel ladrón, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que hemos hecho y lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Pero ahí está muerto. Qué tristeza cuando vemos a alguien que parte de esta vida y se va. Y si yo cierro la palabra del Señor ahí, qué tristeza que embarga nuestra vida al saber que no hay esperanza. El mismo Señor fue a la cruz, sufrió lo indecible. Le pusieron una corona de espinas y cuya sangre chorreaba por sus rostros. Aquellos soldados le meneaban la barba, le sacaban pedazos y le escupían en sus rostros. Y después fue llevado a la cruz del Calvario y murió, aún pidiendo perdón por aquellos que tanto daño y tanta injuria le habían hecho. Y este Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, también nos toca a nosotros, porque, y aunque muchas veces sabemos lo que hacemos, pero aún el Señor nos perdona. Oh, hermanos, cada uno de nosotros, si meditamos en eso, debemos estar clavados en esa cruz. Ninguno de nosotros merece. Esta es una gran verdad de la palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos. Aún ese niño precioso que hemos presentado esta mañana, ella un día tiene que aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Si no, estará perdida eternamente. Porque como dice la Escritura, en pecado me concibió mi madre. Todos entramos a este mundo bajo condenación. Porque la paga del pecado es muerte. Pero si cerramos ahí, hermanos, la palabra de Dios y salimos y nos vamos a nuestros quehaceres y seguimos en nuestra vida, aún nuestra vida, podemos decir, delictosa, no deleitosa, aunque muchos buscan el deleite. Digo delictosa porque hay delito en nosotros. ¿Cuántas veces negamos al Señor que nos salvó? ¿Cuántas veces hay pecado en nuestra vida? Y hay pecado. Pero si cerramos ahí la Escritura y salimos, no hay esperanza para nosotros. Esto me lleva al segundo punto. Cuando hay un evento deportivo, hermanos, y si gana el favorito nuestro, ¿cómo saltamos? Aún estamos viendo ahí el partido entre, algunos son de Boca, otros de River, otros del Bolívar, otros del Lechón, pero cuando gana el favorito, saltamos. ¡Oh, qué bien! Un grito damos. Muchas veces, hermanos, hay un grito que demuestra el gozo y la victoria. Pero también hay un grito de un científico que descubre hace algún descubrimiento y su grito es ¡Eureka! Pero el grito que quiero compartir en esta mañana es un grito de victoria.
Y ese grito es: has resucitado. Esto debe movernos, hermanos, a meditar y a dar gracias a nuestro Señor, porque Él no quedó muerto, no quedó bajo tierra, resucitó. Ese es el grito de victoria que hoy en día en todo lugar se manifiesta, porque creemos que el primer día de la semana nuestro Señor resucitó. No quedó muerto ahí. En el capítulo 28, verso 6 de Mateo 28, el verso 6 dice: ha resucitado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Dice el verso 5, más el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Pero no se quedó ahí crucificado, no lo enterraron en esa cueva y pusieron guardias ahí pensando de que no podía liberarse, pero él salió con victoria de esa tumba. Hermanos, en el capítulo 16 de Marcos y verso 6 también nos dice la palabra del Señor: mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Sí, nadie puede negar el hecho de que él fue a la cruz del Calvario, fue crucificado, pero ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros de Galilea, y allí le veréis como os dijo. Él cumplió lo que había dicho, que iba a ir a la cruz del Calvario a morir y a padecer por nosotros. Pero ahora ha resucitado. Lucas 24, el verso 5 y 6 también. Lucas 24, versos 5 y 6. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aquí también podemos meditar por qué buscamos, hermanos, en todo que no vale, en lo que no tiene valor, en todo lo que no está muerto, y no buscamos en verdad al que vive. Ese grito de ha resucitado debe conmover nuestra vida. Es un grito de victoria, porque mis pecados fueron clavados en la cruz, pero me da victoria porque Él resucitó de entre los muertos. Ni Buda, ni Confucio, ni ninguno de estos fundadores de religión se levantaron de la tumba. Están 3 metros bajo tierra. Ese es el único que se levantó, resucitó. Y este grito de victoria debe poner en nuestro corazón: Señor, ¿qué quieres que yo haga ahora que tú has muerto por mí y has resucitado por mí? ¿Qué quieres que yo haga? Hermanos, esto no puede llevarnos a seguir viviendo como vivimos. Este ha resucitado debe poner en nuestro corazón gozo y saltar de alegría, pero también de temor, porque nuestra vida, hermanos, no está siendo del agrado del Señor. Él resucitó por nosotros. Así como Él fue por nosotros a la cruz, Él resucitó para darnos victoria. Ha resucitado. Entonces, ¿por qué llorar por aquellos que murieron? Si sabemos por la palabra de Dios que si confesamos sus pecados y creen en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador,
un día vamos a estar con Él. ¿Por qué llorar entonces, hermanos? ¿Por qué no debe haber tristeza? Porque la palabra de Dios nos anima. Porque no terminó ahí en el capítulo 23, cuando Él expiró y en sus manos encomendó su espíritu, y no se quedó ahí. Él resucitó. Juan 20:15 dice: Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? ¿Por qué llorar, hermanos? Invade muchas veces tristeza por haber perdido un ser amado. ¿Por qué llorar? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Rabón, que quiere decir maestro. Ella estaba llorando por la tristeza de haber perdido a quien amaba tanto. Pero ahí está el Señor, se aparece y le dice: ¿por qué lloras? No hay razón de llorar, no hay razón de tristeza, porque Él ha vencido al pecado y ha vencido a la muerte con su resurrección. ¿Por qué llorar? Hay esperanza. Un día veré, yo por la fe que tengo, veré a mi mamá, veré a Papi Emilio, veré al hermano Froilán, al hermano Fernando, a la hermana Sabina, todos aquellos hermanos que han pasado a la presencia del Señor. ¿Por qué llorar entonces, hermano, por tu ser querido que está allá, si está allá en la presencia del Señor? ¿Por qué llorar si hay esperanza? Juan 11:25 dice, y esto debemos saber de memoria: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y aquí hay una pregunta: ¿crees esto? ¿Crees esto, hermano, hermana? ¿Realmente has puesto tu confianza en la obra de Cristo en la cruz del Calvario y has puesto tu confianza en esa resurrección? ¿O todavía, hermano, no podemos afirmar que un día vas a vivir eternamente? Por eso la pregunta: ¿crees esto? Hoy celebramos el domingo de resurrección y de triunfo, porque el Señor no quedó bajo tierra. Está vivo y debemos dar gloria a Dios, así como les decía que esto debe animar nuestra vida. Él está vivo. Hermanos, yo quisiera escuchar un amén de afirmación de que creemos que Él está vivo. Porque es la verdad. Pero también, hermano, no solamente podemos decir que Él está vivo, sino que debemos vivir con temor y santidad delante de Él. Está vivo. Primera de Corintios, capítulo 15, nos habla de la resurrección del Señor. Todo el capítulo 15. Pero veamos el verso 14. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación. Si Él no resucitó, en vano estoy gastando saliva, estoy gastando palabras, si Él no resucitó. Vana es también vuestra fe. Si no creemos que Él resucitó, la fe que ustedes tienen es vana. Mejor es que salgamos de aquí y vivamos como nos dé la gana. Y si Él nos resucitó, somos falsos testigos de Dios.
Porque hemos testificado que Dios resucitó. El verso 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es Él. Cristo ha resucitado, hermanos. Por esto alabamos al Señor. Por esto nos reunimos. Por esto tenemos fe y esperanza. Porque si Él no hubiera resucitado, vano sería todo intento de que hagamos, aún por más religiosos que seamos, si no creemos que Él resucitó. Como alguna vez les he dicho, si Él no resucitó, ¿para qué todo esto? Mejor esto podemos alquilar para un criadero de pollos. Pero Él resucitó. Y por eso estamos aquí. Y por eso le alabamos. Por eso le adoramos. Y por eso debemos ser fieles al domingo. El domingo es del Señor. El domingo no es para hacer compras. El domingo no es para ir a la piscina. El domingo no es para irse de paseo. El domingo es del Señor. Y nosotros debemos estar aquí porque el día primero de la semana, el domingo, Él resucitó, venció a la muerte y al pecado. Oh, volviendo a Lucas 23, quiero compartir y con esto terminar, hermanos, lo que le dice el llamado buen ladrón. Le dice, acuérdate de mí cuando vengas. Entonces le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Se fue con él. Como todos nosotros un día que partamos de esta vida vamos a estar con él. Pero sabe que este es un gozo que cada uno de nosotros, si hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en la obra de Cristo en la cruz, vamos a estar en el paraíso con él. Pero ¿sabe qué? Qué tristeza. Que lo voy a llamar hermano, ya no valoró en la cruz del Calvario, porque ahora está en el reino de Dios. Pero qué tristeza que él no pudo ser bautizado. Él se fue. Y algunos de nosotros tal vez hemos sido, la mayoría bautizados. No es, y si parte va a estar, el Señor se lo recoge, va a estar aún en la presencia del Señor, aunque no sea bautizado. Pero qué mejor cumplir con todo lo que dice el Señor. Él ha establecido el bautismo. Y si creemos en Él, perdón, el segundo paso es ir al bautismo. ¿Qué más? Él no pudo asistir un domingo. Qué triste que Él se fue. Ahora nosotros también un día vamos a salir, vamos a estar en la presencia. Pero qué triste, ese hermano no tuvo la oportunidad de asistir un domingo a la iglesia. Y nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo y muchas veces mejor me quedo en casa. Este hermano no tuvo la oportunidad de ofrendar para la obra del Señor. Nosotros tal vez igual partamos un día y nos vayamos sin hacerlo. Pero qué tristeza que este hermano no pudo hacerlo. Y nosotros teniendo la oportunidad tampoco lo hacemos. Y una meditación más en este punto. Él se fue y no tuvo la oportunidad de hablar a otro. Solamente le dijo al ladrón que estaba en la misma condición.
No tuvo la oportunidad de testificar y de hablar a otros de la muerte, de la pasión, la resurrección del Señor. Oh, hermanos, déjenme decirte que yo he meditado al estudiar y realmente, hermanos, nosotros tenemos más oportunidad de servirle al Señor que este ladrón en la cruz. Él fue inmediatamente, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Oh, hermanos, meditemos en esto y pensemos qué hacemos nosotros por el Señor. Sí, estamos seguros, muchos de nosotros, estamos seguros de que ya el Señor ha dicho de que vamos a estar en su reino. Y en el momento de cerrar los ojos y pasar de aquí a la otra eternidad, voy a estar en la presencia del Señor. Pero mientras tanto, ¿qué estoy haciendo para la obra y honra y gloria del Señor? Meditemos en este día de resurrección. Que no estamos haciendo. Estamos igual que el buen ladrón. Vamos a ir a la presencia del Señor, porque es la promesa del Señor. Pero que meditemos que en verdad vamos a ir, pero mientras el Señor nos da la oportunidad de vida, ¿qué estamos haciendo por el Señor? Vamos a orar. Padre amado, bendito Señor, Dios Todopoderoso, gracias. Gracias porque un día fuiste a la cruz del Calvario a morir en mi lugar y en el lugar de mis hermanos. Bendito Dios, pero gracias por la resurrección, por la victoria. No olvides la muerte y vencido el pecado por tu resurrección, Señor. Gracias, bendito Dios. Y ayúdanos a vivir de tal manera que esa resurrección sea latente en nosotros y que te demos la honra y la gloria en todos los días de nuestra vida. Te lo pedimos todo eso en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.